Este video es posible gracias a mi mecenas Yomis Mónaco, quien comisionó estas piezas de análisis. Si te interesa apoyar el canal para más contenido así, por favor considera ver los links de la descripción y tal vez volverte un mecenas, además de muchos otros beneficios. De no serte posible, te recuerdo que un generosísimo like, comentarios y compartir el video también ayudan muchísimo. ¿自分が作ったアニメは好きですか？好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。Neon Genesis Evangelion marcó mi vida. No solamente fue mi introducción seria al anime, sino que realmente me sorprendió como una historia. La primera vez que vi Neon Genesis Evangelion fue aproximadamente hace unos 9 años, y a pesar de todo quedé anonadado, no sabiendo exactamente por qué. Entendía muchos de los temas, pero todavía odiaba muchísimo a Shinji por las cosas usuales. Sin embargo, de ahí también inició mi viaje hacia ver más anime, después de haber tenido ese prejuicio de que todo el anime era igual de tonto o igual de odioso. También recuerdo que al final, cuando terminé esta serie, a pesar de que me había gustado y todo, los últimos 2 capítulos me parecieron demasiado abstractos y muy difíciles de entender. De hecho, no creo que haberlos entendido en ese momento en lo más mínimo. Pero la vida siguió. Posteriormente volví a ver Evangelion unos años más tarde, en una época muy oscura de mi vida, y resonó muchísimo más. Me di cuenta que odiaba a Shinji porque representaba la realidad de muchas cosas en mi vida, y que la gente en general lo odiaba por ser tan real. Fue una de esas obras que me inspiró a crear arte, o al menos a tratar de hacerlo. La vi una vez más después de estudiar cine y esta vez noté cosas técnicas, en especial en el guión, que me fascinaron y me animaron a seguir con lo que me gustaba, además de que ahora, con ojos más tolerantes y abiertos hacia la realidad de Shinji, el final original de la serie me gustó más que la película de End of Evangelion, porque me hablaba de una catarsis muy conocida. La última vez que la volví a ver fue ahora que Netflix adquirió los derechos y la puso en su catálogo, ahora que la estoy analizando para este análisis. Esta vez la vi con el ojo más crítico posible y más allá de arruinarme la experiencia, después de muchas horas de investigación, de inundarme de los temas de la serie, de indagar sobre su producción, sobre técnicas de animación, sobre su creador y su trasfondo, he llegado a aceptarla de una manera sin precedentes para mí, sin duda elevando la serie a un nivel que la ha dejado en mi top de obras audiovisuales más apreciadas de la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué es Neon Genesis Evangelion? ¿Por qué me ha marcado así a pesar de ser un maldito anime de robots gigantes peleando con monstruos? En un video que subí simultáneamente a hablando de todos y cada uno de sus aspectos técnicos, haciendo una disección exhaustiva en la animación, dirección, cinematografía y demás proezas técnicas de producción, explico todas esas partes técnicas de por qué me encanta. Pero en este video exploraremos el por qué esta serie no es un anime sobre robots gigantes peleando con monstruos gigantes, sino una profunda obra de introspección del autor, un ensayo sobre depresión y finalmente la esperanza de la existencia humana. Vamos a ver qué tiene que decir la filosofía de una obra maestra. 1995 fue un año particularmente turbulento para Japón en muchos aspectos, además del año de estreno de Neon Genesis Evangelion. Ese mismo año tuvo lugar el gran terremoto de Hashinawaji, que cobró las vidas de más de 6.000 personas, dejó 30.000 heridos y más de 250.000 de personas sin hogar en el segundo desastre más devastador de la historia de Japón, afectando principalmente a la ciudad de Kobe en pérdidas físicas y de vida,
pero a Japón en general como sociedad y economía. Este terremoto fue un golpe a la psique japonesa, pues la idiosincrasia de este tiempo consistía en ser trabajador, ser productivo y encontrar tu lugar en ese mundo. Pero ahora, la naturaleza misma dejó una cicatriz devastadora que hizo a los japoneses preguntarse sobre la futilidad de las cosas. Igualmente, a mediados de los 90, la recesión japonesa causada por la ruptura de la burbuja económica del 86 estaba empezando a tener muy malas consecuencias para la sociedad. La costumbre usual era estar empleado de por vida y tener un retiro temprano. Eso ya no era algo normal que esperar. Ahora lo común eran los trabajadores temporales, donde la gente podía perder su sustento en un abrir y cerrar de ojos, dependiendo en las posibilidades de supervivencia de una empresa pequeña, mediana o grande. Los precios de viviendas y acciones empezaron a tener una inflación desmedida y el aumento de salarios se vio estancado en un status quo que, al contar la inflación, en realidad cada vez era menos dinero neto. Según varios economistas como William Tsutsui, tuvo un impacto profundo en las raíces de la sociedad japonesa, pues la confianza en la comunidad, tradiciones y demás de los japoneses se vio desafiada, ya que la gente veía todo esto como una falta grave en un sistema que falló en proteger a la gente de una tragedia económica de tal magnitud. Por si esto fuera poco, el 20 de marzo de 1995, el culto apocalíptico llamado Aum Shinrikyo, liderados por el cultista Shoko Asara, liberaron gas sarin en un ataque coordinado en 3 estaciones del metro subterráneo de Tokio, en lo que sería recordado hasta la fecha como el ataque terrorista más mortal de la historia de Japón, dejando 13 muertos durante el atentado, hiriendo a otros 50, de los cuales algunos más morirían después por sus aflicciones derivadas del ataque, y dejando temporalmente ciegos a unas 1000 personas. El grupo terrorista sacaba influencias de múltiples religiones, incluyendo simbología cristiana, con su líder, Shoko Asara, declarándose el nuevo Cristo y el único líder realmente iluminado de todo Japón. El grupo ya había hecho varios ataques y asesinatos, pero nada siquiera cerca de lo que pasó ese 20 de marzo del año 95. Irónicamente, Aum Shinrikyo sacaba muchas inspiraciones para su propaganda de anime de ese tiempo, y debido a sus similitudes con Evangelion, el grupo Cell, el proyecto apocalíptico de la instrumentalización humana y demás, esto llevó a problemas de producción para Gainax y Neon Genesis Evangelion. Si el terremoto fue una pérdida de confianza un poco en el sentido de la vida y una pérdida de confianza en el gobierno como responsable de sus ciudadanos, además de un testamento de su mediocridad gracias a la burocracia, cosa que después Hideaki Anno exploraría en su película Shin Godzilla, en ese caso la recesión económica fue la pérdida de la estabilidad de la fábrica en el bienestar comunal japonés. Y entonces el ataque terrorista fue la pérdida de fe y de identidad en la cultura y sociedad japonesa. Todo esto dio lugar a una época llamada Fukanosei no Jidai, la era de la imposibilidad. Una época donde se empezó a hacer ficción de la realidad, no porque quisieran escapar de ella, sino porque todo parecía un mal sueño, un chiste debido a que todas las estructuras esenciales del ciudadano japonés promedio se venían abajo en solo unos cuantos años. Esto es esencial no solo para entender por qué Evangelion escogió un escenario postapocalíptico para contar su historia, sino para entender por qué este tiempo fue propicio para que se marcara un antes y después en la industria del anime, en el sentido de que el público estaba preparado para consumir materiales más existenciales y oscuros. Pues, como expone Isaac Asimov, la ciencia ficción es importante para el arte porque son advertencias o visiones de posibles futuros distópicos que debemos evitar, y Evangelion, como es presentación de un futuro con los peores de los escenarios, sirve también como una práctica social para digerir las atrocidades del momento. Añade esto a un Hideaki Anno en un severo estado de depresión durante años previos a la producción de Evangelion y durante la misma, en un estado de odio a sí mismo, de decepción con la cultura otaku, cultura que él hace responsable de mucho del malestar social japonés del momento y del propio, además de su mera infelicidad al momento de empezar a escribir una historia donde, abro la cita, traté de incluir todo de mí en Neon Genesis Evangelion.
yo. Un hombre roto que no pudo hacer nada por 4 años. Un hombre que solo huyó durante 4 años. Un hombre que simplemente no estaba muerto. Luego, un pensamiento llegó a mi mente. No puedes seguir corriendo. Y reinicié esta producción. Es una producción donde mi único propósito era plasmar mis sentimientos en filme. Este conjunto da nacimiento a este anime, y a su vez se da nacimiento al prototipo de un género que sería llamado Sekai-kei, el cual es descrito, en términos muy simplistas y para no hacer la historia más larga de lo que debe ser, como un género donde los sentimientos personales tienen implicaciones sociales o mundialmente reparadoras o catastróficas. En otras palabras, se corta el intermediario de una sociedad y se incluye dentro de los personajes principales, y estos conflictos son exagerados a niveles cataclísmicos como parte de un ensayo filosófico sobre la psique de los personajes y o la introspección personal del autor. Es así como Hideaki internalizó el trasfondo social de su tiempo y lo combinó con sus sentimientos personales, mientras al mismo tiempo viajaba dentro de su propia psique en su obra más influyente hasta la fecha. Claro está entonces que la parte más importante de esta obra son sus personajes. Todos son personajes rotos por la vida, con pasados usualmente trágicos y que cometen errores gracias a ese daño, y que a pesar de todo, aún sigue presente como más que cicatrices y que los ha moldeado. Rei Ayanami es un personaje casi sin emociones, lleno de nihilismo gracias a que se ha dado cuenta de la futilidad de su existencia, ya que es, literalmente, reemplazable. Asuka es grosera y altanera porque durante los experimentos de NERV su madre tuvo un accidente y como resultado, esa parte maternal de su alma le fue arrebatada, supliendo a Asuka con una muñeca y perdiendo la voluntad de vivir. De hecho, probablemente ella es uno de los personajes más trágicos en toda la serie, ya que las cicatrices que debe dejar que tu madre se suicide frente a ti y que a la vez esté tratando de llevarse con ella a la muñeca que toma tu lugar, debe ser algo extremadamente difícil de superar. Misato tiene su alcoholismo e inhabilidad para comprender las emociones de los demás, siempre recurriendo al sexo como único posible remedio que conoce, además de sus problemas de complejo de Electra. Todos estos personajes son tan humanos, no solamente porque Hideaki Anno sea un buen escritor, sino porque solo alguien que comprende de manera personal la impotencia de tener una mente que actúa contra uno mismo puede escribir algo así. Solo alguien que está siendo realmente honesto puede encarnar personajes que nos disgustan, no porque estén mal hechos o mal escritos, sino porque son un reflejo de nosotros en múltiples aspectos. Solo alguien que ha sufrido de una manera inhabilitante la soledad y la imposibilidad de acercarse a otras personas podría escribir tan poéticamente sobre el dilema del erizo. 山嵐のジレンマって話知ってる？山嵐？あのトゲトゲの？山嵐の場合、相手に自分のぬくもりを伝えたいと思っても、身を寄せれば寄せるほど体中のトゲでお互いを傷つけてしまう。人間にも同じことが言えるわ。大人になるってことは近づいたり離れたりを繰り返してお互いがあまり傷つかずに済む距離を見つけ出すってことに。山嵐のジレンマか。身を寄せるほど相手を傷つける。こういうことか。あの子、ああいう言い方でしか自分の気持ちを伝えられないんだわ。El dilema del erizo es una parábola desarrollada por el filósofo Arthur Schopenhauer, que dice: en un día muy frío, un grupo de erizos que se encuentran cerca sienten simultáneamente una gran necesidad de calor. Para satisfacer su necesidad, buscan la proximidad corporal de los otros, pero cuanto más se acercan, más dolor causan las púas del cuerpo del erizo vecino. Sin embargo, debido a que el alejarse va acompañado de la sensación de frío, se ven obligados a ir cambiando la distancia hasta que encuentran la separación óptima, la más soportable. Este dilema es simplemente una analogía para la manera de socializar de los humanos. Entre más nos acercamos los unos a los otros, más nos hacemos daño mutuamente.
Sé que a ojos vanos esto podría sonar a una frase inspiracional de Facebook, a una de esas frases que encuentras en un chick flick de Hollywood como The Notebook. Sin embargo, va más allá de eso y Hideaki Anno lo sabía, y así lo expresó en su obra. El dilema del erizo no solo trata de que puedes hacer daño a una persona que se acerca a ti porque hay una relación tóxica. Habla a lo más profundo del ser humano, habla de las múltiples caras que llevamos para los diferentes aspectos de la vida, de la imagen que como personas normales queremos proyectar al mundo y que otras personas tienen de nosotros. 碇シンジという人物だって何人もいるんだ。君の心の中にいるもう一人の碇シンジ、桂木美里の心の中にいる碇シンジ、宗龍飛鳥の中のシンジ、綾波レイの中のシンジ、碇ギャンドンの中のシンジ、みんなそれぞれ違う碇シンジだけど、どれも本物の碇シンジさ。君はその他人の中の碇シンジが怖いんだ。他人に嫌われるのが怖いんだよ。自分が傷つくのが怖いんだよ。認められているのは認められようと演じている自分で本当の自分ではないのよ。本当の自分はいつも泣いてるくせに。いいえ、私は幸せなの。 El problema de este dilema del erizo viene de nuestra inhabilidad de aceptar el dolor que conlleva una verdadera conexión con otra persona. La realidad de vernos por lo que realmente somos y abrirnos, ya que esto a su vez haría que nuestra imagen de nosotros mismos se vea destrozada. Por igual es sobre la paradoja de nuestra humanidad al estar tan concentrados en nuestro propio mundo, nuestra propia burbuja. Tanto que al acercarnos a alguien lo único que queremos es ser entendidos, pero esta necesidad y demanda nos hace perder la capacidad de realmente entender a la otra persona, la cual lidia con los mismos dilemas. El dilema del erizo para mí es la piedra angular de la serie. Cada personaje tiene sus propios y distintivos problemas, pero todo se resume al final del día en la inhabilidad de formar verdaderos lazos con otras personas. Se sienten inevitablemente solos, pero al mismo tiempo no desean acercarse a sus compañeros realmente porque le temen al dolor que esto podría acarrear. Sin embargo, esto solo es la superficie dentro del mensaje de Hideaki Anno, y también solo una pequeña parte dentro del engranaje filosófico de Neon Genesis Evangelion. A partir del capítulo 16 las cosas se empiezan a poner sumamente densas. Los viajes de introspección se hacen más comunes y largos dentro de las mentes de los personajes, y todo culmina en un par de episodios que tomó a muchas personas por sorpresa, y que incluso ahora muchos descalifican como una reverenda porquería. Claro que esos dos capítulos fueron la culminación de múltiples problemas de producción, pero creo que fue en este momento donde Hideaki fue orillado y donde su creatividad y corazón salieron a la luz. En lugar de darnos un final lleno de acción y robots peleando y desmembrándose unos a los otros, nos adentramos a la mente de Shinji Ikari, en su viaje de catarsis interno, pero me estoy adelantando. Durante la serie entendemos que la organización secreta llamada Cele planea algo que lleva por nombre la instrumentalización humana. End of Evangelion nos da más contexto en esto, y mientras esa película del final merece un video por sí solo, y ahora estoy hablando solo de la serie, referenciaré un poco esta película con el fin de simplificar los conceptos de los que hablaré. La simbología de la serie es obvia. Desde el principio es obvio que pilotear un EVA es prácticamente ese llamado o deseo de volver al vientre materno, un concepto filosófico introducido por Sigmund Freud en su psicoanálisis. Pero más allá de eso, la instrumentalización humana trata de destruir los campos AT de todos. En el concepto de Evangelion, los AT Fields son Absolute Terror Fields, o campos de terror absoluto. Esto no se llama así solo porque suena cool, es un concepto que se basa precisamente en el dilema del erizo y más allá. Antes de empezar con todos estos conceptos me gustaría hacer una aclaración muy importante.
Todos estos son conceptos sumamente complejos y multifacéticos que definitivamente no puedo cubrir en su totalidad en un solo video sin que sea un video de 40 horas de psicoanálisis que no tiene nada que ver con Evangelion. Entonces, lo que voy a hacer son sobresimplificaciones, así que una disculpa de antemano por eso, pero también ténganlo en mente. Según psicología y psicoanálisis, el ego es una instancia psíquica donde la persona se reconoce como un yo, como un individuo, separado de los demás y de su entorno. Es un medio de referencia para experimentar el mundo exterior como algo separado. Your ego is your self-identity. It's the part that separates you from everything else. The part that creates narratives about the outside world and your story in it. あなたはあなた。ただ、あなた自身の広がりと境目があるの。そうだ。僕の服、僕の靴、僕の部屋。それらは僕の一部。あなたの意識でつながっているもの。僕と感じているものが僕。僕は僕自身でしかないのか。En términos simples, el ego es lo que nos deja llamarnos individuos y saber que eso es un objeto separado de nosotros. Es un concepto aprendido en las etapas tempranas de la vida, pues un bebé no tiene concepto entre dónde acaba su persona y empieza un objeto, o dónde empieza el mismo bebé y su madre dándole pecho. Al mismo tiempo, para Sigmund Freud, el ego es aquello a partir del cual sentimos cosas como culpabilidad o deseo, ya que al ser entes separados del mundo que nos rodea, estas sensaciones son pulsaciones instintivas para poder asimilar el mundo desde una perspectiva separada e individual. El Absolute Terror Field es entonces una conceptualización física tanto del ego como del dilema del erizo. Es lo que nos deja ser individuos con pensamientos separados y únicos. Al mismo tiempo se llama de esa manera porque al ser lo que nos separa es lo que nos mantiene a salvo de acercarnos por completo a otra persona. Es un campo invisible que nos da nuestra individualidad y al mismo tiempo nos mantiene alejados el uno del otro, como las púas de un erizo. La instrumentalización humana busca deshacerse de los campos de terror absoluto de las personas y combinarlas a todas en una sopa primordial de LCL, donde no hay separación entre tú y otra persona, donde el ego es disuelto por completo, y yo, tú y ellos son exactamente lo mismo. When the ego dissolves, your sensations and feelings don't cease, like when you're unconscious. Instead, your attachment to your identity does. And all that's left is naked perception. Esto, según Seele, trae felicidad, pues borra el dolor de la existencia, el dolor de convivir con otras personas sin ser entendidos o entenderlas. Es aquí cuando llegamos a los últimos 2 episodios, que en lo personal me gustan más que incluso la película, aunque al final de cuentas, en mi opinión, solo son complementos y parte de la misma historia. Gracias a los problemas en la producción, Hideaki tuvo que pensar fuera de la normalidad e idear una manera para presentar una conclusión a sus personajes sin romper la historia. Y atinó perfectamente al pensar que una historia con conceptos filosóficos tan poderosos podría ser llevada de una manera poco común, con imágenes tan abstractas. Y así llega el infame final de Neon Genesis Evangelion. Este final se supone que sucede durante la instrumentalización humana, cuando Shinji, Misato, Rei y Asuka forman parte de un todo con el resto del mundo en esta sopa primordial. Y de esa manera no se pueden esconder de los demás, no pueden esconder sus sentimientos y entran en un juicio de catarsis donde son llevados de la mano por otros personajes y juzgados por sí mismos. Están dentro del corazón de otros y otros están dentro del propio, así perdiendo toda barrera de individualidad. ここは美里さんの心の中にいる僕の心ですよ。と同時にシンジ君の中にいる私の心というわけね。僕は僕を見つけるためにいろいろな人と触れ合わなければいけない。僕の中を見つめなければいけない。
僕の中の美里さんを見つめなければいけない。ここはどこ？アスカの中にいる僕の心だよ。ってことはシンジの中にいる私の心でもあるわけね。Es aquí cuando empezamos un viaje que puede ser mejor descrito por los conceptos de la psique de Lacan. Jacques Lacan decía que la psique se divide en tres partes, inmutables y estrechamente relacionadas unas con las otras: el real, el orden imaginario y el orden simbólico. El orden imaginario es algo equiparable al concepto del ego. Es lo que percibimos que somos nosotros. Es la distinción entre yo y los demás. Según Lacan, una vez un niño empieza a tener noción del orden imaginario y a reconocerse en el espejo, empieza a sentir naturalmente ansiedad por la sensación de haber perdido algo. それが補完計画。そうよ。私たちの心には常に空白の部分、喪失したところがあるわ。人は誰しも心の闇を恐れ、そこから逃げようと、それをなくそうと生き続けているわ。人である以上、永久に消えることはないの。En la etapa del espejo, según Lacan, lo que el niño reconoce como sí mismo en el espejo es por necesidad una imagen estable, coherente y completa de sí mismo, pero esto al final no corresponde con la realidad. Esto es a lo que Lacan le llama el yo ideal, algo que el individuo forma para compensar esa sensación de pérdida o de algo que hace falta. En términos de la serie podemos volver al concepto de cómo los personajes crean estas imágenes de ellos mismos que tratan de proyectar al mundo. Como Asuka cree que debe ser el mejor piloto para ser querida, y a su vez eso es lo que trata de proyectar. Pero al fallar en esta idealización, su psique es destruida y cae en una paralizante depresión, pues su yo ideal solo era una imagen irreal de ella para compensar por otras cosas. Igualmente Shinji, que cree que ser un piloto es lo que los demás esperan de él y así va a ser querido. 自分から何もしなかっただけじゃないの。でも今はエヴァに乗れるんだ。で、そのうちエヴァがなければ何もできなくなるのよ。私みたいに。僕には価値がない。生きていくだけの価値がない。ではあなたは何？じゃあ僕って何？ Al mismo tiempo, Lacan dice que es demandado por el individuo hacer que el otro sea parte de uno mismo, como era en el estado de los meses neonatales de un bebé. En ese estado primordial, veía el mundo sin una definición propia e individual, separada del mundo. Pero esta demanda es por definición imposible. Una vez el individuo se conceptualiza como tal, no se puede volver. Esto también se refleja en el show en la necesidad o deseo de los personajes de la instrumentalización humana, de volver al inicio de las cosas. El orden simbólico, por otro lado, es el concepto de la identificación. Es acerca del lenguaje y narrativa. Es cuando el niño por fin empieza a conceptualizar el lenguaje y a entender las reglas de la sociedad para así poder lidiar con otras como un individuo. Es el tejido conectivo entre personas y nace a partir de la ley del padre, el cual es un concepto al que Lacan recurre como la figura paterna encargada de darnos un conjunto de reglas y leyes para salir a la sociedad, a la vez que nos separamos del pecho de la madre y hacemos el tránsito de lo real a lo imaginario. Lo real es el concepto que tenemos como bebés neonatales, donde todo lo que hay es necesidad. Un bebé requiere satisfacer esas necesidades sin la diferenciación entre el mundo externo o el mundo de otras personas. Es ese concepto que muchas personas describen sentir al tomar sustancias psicotrópicas que inhiben el ego o el estado de individualidad. En el caso de Evangelion, el real sería la instrumentalización humana completada, el real donde el orden imaginario y el simbólico ya no existen más. Según Lacan, el real es imposible.
Sin embargo, es un estado que sigue influenciando nuestra psique durante toda nuestra vida mediante necesidades primordiales o instintivas, pero es algo indescriptible, ya que el simple hecho de haber sido introducidos al orden imaginario y simbólico nos impide regresar a ese estado primordial. En este caso, esa necesidad se ve hecha posible gracias al descubrimiento de los Eva, Lilith y demás, lo cual permitiría en la ficción regresar a ese estado primordial. En sí, Neon Genesis Evangelion es una conceptualización artística y tangible de estas partes de la psique humana donde el deseo es volver a lo real, rechazando el imaginario gracias a la falla de lo simbólico. En otras palabras, es el deseo de llevar a cabo la instrumentalización humana, regresar a una sopa primordial de mentes y corazones conjuntos donde el ego y el individuo son disueltos y ya no existen. Todo gracias a la falla inherente humana de cómo nos conectamos y comunicamos entre nosotros. Lo cual causa dolor tanto por no poder entender a otras personas como por no ser entendidos. Y esto causa el deseo de querer regresar a lo real.違う。虚無へ帰るわけではない。すべてを始まりへ戻すに過ぎない。この世界に失われている母へと帰るだけだ。すべての心が一つとなり永遠の安らぎを得る。ただそれだけのことに過ぎない。Claro que Evangelion no empieza ni acaba solo con complejas abstracciones y conceptualización de términos lacanianos, freudianos y filosóficos. Neon Genesis Evangelion también, en cierta manera, es una carta de Hideaki Anno y su descontento con algunas cosas que en su visión fueron catalizadores principales para su depresión e infelicidad. En su obra, Hideaki plasmó algunas críticas a la cultura otaku, o más específicamente, a la cultura de escapismo otaku extrema, subvirtiendo clichés en muchas ocasiones como la infame escena de Rei y Shinji en esa caída forzada y accidental que al final no remonta a una respuesta exagerada de la protagonista, como es el cliché del anime, sino que se usa esta subversión para marcar el verdadero interés de Rei, pues la cachetada viene cuando Shinji habla mal de Gendo, usándolo para un fuerte momento de caracterización. Pero más allá de eso, Rei es, a propósito, una crítica al estereotipo de la mujer perfecta para el otaku japonés. La mujer sumisa y sin personalidad propia que al final existe solo con el fin de alzar o satisfacer al protagonista varón. Mientras Asuka lleva el cliché de la tsundere, la chica grosera y dura, a un lugar humano, pues al contrario de solo ser una maldita con el fin de cumplir una que otra fantasía, ella tiene un sentido de serlo en su caracterización, pues está compensando sus inseguridades y trauma psicológico con un velo de seguridad y soberbia. También a la vez es un vehículo de crítica, en especial en End of Evangelion, sobre cómo el otaku en general se molesta con una mujer por no prestarle atención, por ignorarlo, por no ser gentil a pesar de no ser realmente merecido. Misato, por el otro lado, es su comentario en el uso del sexo sin sentido para llenar un vacío sentimental o para encontrar respuestas. Sobre cualquier otro personaje, Shinji es una crítica a sí mismo, a su odio internalizado, a lo que en su percepción le hizo llegar a ese punto. Es una crítica al escapismo de la cultura otaku que llevó a Hideaki a su propio infierno. Claro que no se refiere a que simplemente te guste el anime ni nada del estilo. Él mismo hace anime. Se refiere a ese hiperfanatismo escapista del cual también hay en Occidente, aunque no necesariamente con el anime. Un fanatismo donde todo lo que existe es la ficción y la vida real solo es un mal sueño, al cual regresar solo para poder seguir teniendo dinero y consumir más anime y demás. Donde toda crítica a tu adorado fandom es encarnada con odio y desdén que no es digno del hecho de que solo es un trabajo de ficción. Donde todo el dinero que puedes ganar lo gastas en artículos de una franquicia u otra antes que en tu futuro o en tu familia.
y donde tus amigos son personajes de ficciones, donde las relaciones humanas son hechas a un lado para poder escapar al mundo de fantasía. Pero principalmente es su crítica a que los mismos otakus no se den cuenta que están siendo encantados solo para drenar sus carteras, que están consumiendo productos específicamente diseñados para satisfacer sus fantasías con estereotipos cansados y repetitivos, pero principalmente que tienen la capacidad de alejar a la gente de la verdadera interacción social, de alejarlos de sus sueños y de la vida real, y finalmente capitalizar en sus enfermedades como la depresión. Muchos odian a Shinji porque es tan real que duele, porque todos queremos ir a un mundo de escapismo donde pilotear el robot gigante sea sinónimo de gloria y valentía, o donde eres el elegido único con esa fantasía de poder que puede lucir con sus habilidades, que nadie supera frente a la chica que quiere salvar y que así todas se enamoran de él, donde tus defectos serán arreglados por completo en el momento que te den un poder especial y el mundo te necesite a ti y solo a ti como un salvador. Porque ver a un protagonista que tiene miedo, que quiere ser amado a pesar de no tener la valentía de amarse a sí mismo, es algo que no se ve de manera usual. Y ese escapismo se ve roto cuando ese personaje principal es tan genuinamente humano que nos hace vernos reflejados. Un reflejo que no nos gusta, que odiamos, porque no es esa fantasía que queremos, no es ese imaginario lacaniano, ese yo ideal que creamos en nuestras cabezas como imagen de nosotros mismos, a pesar de que es una fantasía errada. En Shinji se refleja la inhabilidad del otaku de acercarse a los demás, en su decisión de pilotear al Eva para ser querido, su deseo de ser querido por otros solo por ser único y especial, sin tener un momento de introspección o tener que exponerse a daño emocional. 自分が人に求められることをただ望んでるだけじゃないの。そうかもしれない。人から幸せを与えられようとただ待ってるだけじゃないの。偽りの幸せを。それはあなたも同じでしょ。でも褒めてくれるんだ。エヴァに乗ると褒めてくれるんだ。人に褒められたんだ。人に褒められたんだ。だからエヴァに乗るのね。今の僕にはエヴァしかないから。そうしないと自分が保てないのね。確かにエヴァ初号機はあなたの心の一部だわ。けどエヴァにすがっているとエヴァそのものがあなた自身になってしまう。エヴァそのものが君の全てになってしまう。本当のあなた自身はどこにもいなくなってしまうのよ。いいんだ。もともと僕には何にもなかったんだ。En sus relaciones con las mujeres que le rodean está su inhabilidad de aceptar sus deseos por el temor al rechazo, la sobresexualización de la mujer y no poder ver más allá de personajes de ficción que son idealizados como la relación perfecta. Y esto le impide a la persona una visión realista de las relaciones y de sí mismo. Y en su depresión se refleja la enorme fragilidad del ser humano. Al contrario de otros animes, incluso del momento, el protagonista no es un tipo estereotipado que es tímido pero que las mujeres se le lanzan encima y es todopoderoso, y a eso a muchos les molesta. Pero el mensaje se pierde, irónicamente, en aquellos que simplemente se quejan de este protagonista por ser débil. O que lamentablemente Evangelion es uno de los principales exponentes de la cultura otaku extremista y escapista, con fans discutiendo cuál chica de 14 años es la mejor, personajes severamente sexualizados en la mercancía y fanarts, idealizaciones de personajes y relaciones como Kaworu y Shinji en fanfictions que no tienen ningún sentido, de maneras que nunca fueron el punto de la serie. Shinji es la catarsis de Hideaki Anno, y como buen prototipo de Sekai Kei, sus problemas internos se ven conceptualizados para decidir el fin del mundo o la salvación del mismo. Durante su instrumentalización, Shinji encuentra la esperanza. そう、他の人の形を見ることで自分の形を知っている。他の人との壁を見ることで自分の形をイメージしている。あなたは他の人がいないと自分が見えないの。他の人がいるから自分がいられるんじゃないか。一人はどこまで行っても一人じゃないか。世界はみんな僕だけだ。一番最初の他人は母親。母
あなたとは違う人間なのよ。そう、僕は僕だ。ただ他の人たちが僕の心の形を作っているのも確かなんだ。そうよ、碇シンジ君。Neon Genesis Evangelion no es una obra sin esperanza y una crítica al vacío. Shinji no es perfecto, pero después de mucha indagación a su ser interno, decide que ser humano está bien, que no tiene por qué ser perfecto y que está bien errar mientras haya esperanza y voluntad de mejorar. Hideaki nos dice que a pesar de que la existencia en sí misma es sufrimiento, Shinji escoge la individualidad porque siempre hay esperanza y para experimentarse a sí mismo y a los demás es necesario ser un individuo con todo el dolor que esto atrae. Así es la naturaleza de la tragedia humana, así es la naturaleza de la terrible y hermosa existencia. Neon Genesis Evangelion es una búsqueda de propósito, es el mensaje de una persona con depresión que estaba tratando de encontrar su salida y en cuya obra encontró una sencilla respuesta agridulce. La vida es sufrimiento, el convivir con otras personas duele y las cosas no van a ser tan simples solo porque sí. Pero el primer paso para que todas esas cosas valgan la pena es aprender a amarse a uno mismo sin la necesidad de que otros te validen. No con velos de fantasía irreales o pantallas de mentira como ser un piloto de EVA o un rockstar para poder ser perfecto, sino aceptar tus errores y faltas, aceptar lo que eres y lo que no eres, y así ser más piadoso y comprensivo contigo mismo. En pocas palabras, hacerte responsable de ti mismo. Así tal vez podamos acercarnos a otras personas un poco más a pesar de que nos lastimaremos. Neon Genesis Evangelion es, para mí, una celebración a nuestra propia existencia individual. Esta fue la manera en que yo experimenté Evangelion. Esta es solo la punta del iceberg de una serie llena de simbolismo y visiones subjetivas. Hideaki Anno mismo dijo que, en la más pura naturaleza de su propio final, Evangelion es como un rompecabezas. Cualquiera puede verlo y darle sus propias respuestas. En otras palabras, estamos ofreciéndole al espectador pensar por sí mismos para que cada persona pueda imaginar su propio mundo. Nunca vamos a ofrecer las respuestas, incluso en la versión para el cine. Muchos espectadores de Evangelion tal vez esperan que les demos los manuales que dictan todo sobre Eva, pero no hay tal cosa. No esperes las respuestas de alguien más, no esperes que te consientan todo el tiempo. Todos nosotros tenemos que encontrar nuestras propias respuestas. Es por eso que hay muchas interpretaciones de Eva, muchas de ellas un tanto nihilistas, pero personalmente me habló en un tiempo difícil y al final, mientras no me enseñó a amarme a mí mismo, ya que eso es un viaje que no tiene un manual, me dio la inspiración para comenzar ese viaje. Eva es en el más amplio sentido sobre aprender a amarte a ti mismo, aceptar el mundo por lo que es y saber que, aunque la existencia es en parte sufrimiento, siempre hay esperanza de encontrar propósito y felicidad en algunas partes. Al final, Neon Genesis Evangelion no es perfecta. Tiene sus errores en la narrativa y sus problemas en la producción, y de hecho no sé si Hideaki Anno haya hecho consciente una conceptualización visual de los términos lacanianos de la psique. No sé si sabía sobre el ego o si su plan siempre fue terminar con una nota esperanzadora. Tal vez, incluso aunque Anno mismo no supiera a conciencia lo que hacía, esto lo hace aún mejor porque significa que los grandes pensadores y el corazón en conflicto de un animador coincidieron sin saberlo. Y tal vez eso revela una verdad central e importante. Sea cual sea el caso, Evangelion trasciende todo eso, pues me marcó y me ayudó. Lo único que sé es que es una obra que trasciende el lenguaje, pues es un trabajo de una persona que estaba hablando con el corazón. Y si escuchas con atención, tal vez puedas escuchar algo similar a lo que yo. おめでとう。ありがとう。
Este video fue una comisión directa de mi mecenas en Patreon, Yomis Mónaco, y fue decidido que se hiciera en 2 partes por parte de todos mis mecenas en la misma plataforma. Si les gusta el canal, si les gusta el contenido y demás, por favor consideren apoyarme en Patreon, en especial porque como este video, por ejemplo, va a ser con muchos clips de pues una caricatura japonesa y eso, y los japoneses suelen ser muy estrictos con el copyright, es muy probable que esto al final termine desmonetizado, pero bueno, si no, pueden dejarme un generosísimo like, pueden dejarme comentarios aquí abajo o pueden compartir el video, ya que eso también ayuda muchísimo al canal. Y se apagó la puta lámpara.